¿Cómo los viene tratando la semana? Hola, María Isabel. Todo bien, profe. Ya agarrando, organizando para estudiar. De a poquito se vienen preparando ya los segundos parciales. Sí, y todos juntos encima. Ahí se juntan ya en la primera parte del año y ahora cuando aprieta el calendario, peor todavía. Bueno, a ver. Yo sé que, bueno, si quieren dudas de la clase pasada nuestra, si es que hay, algo que quieran preguntarme, como siempre, empezamos por ahí. Si es que hay algo puntual. Si no hay, vamos a tratar de complementar un poquito la clase de Patricia. Ustedes estuvieron trabajando con cuentas internacionales, ¿no? Balanza de pagos, mercado de divisas, tipo de cambio. Cuéntenme un poquito a ver qué fue lo que vieron, qué dudas hay, o comentarios. De a uno, ¿eh? No sé no quieran todos participar al mismo tiempo porque me conmueve, ¿eh? Vamos. Profe, vimos bueno, el balance de pagos, las subbalanzas, después vimos los rubros con las cuentas, y después a lo último dio mercado cambiario, pero medio así rápido lo digo. Perfecto. Y de mercado cambiario, vieron los sistemas de tipo de cambio, me dijo Patricia, que no llegaron a ver tipo de cambio fijo, pero el resto más o menos sí. Claro, sí, explicó el sistema de tipo, sí, sistema de tipo de cambio fijo y Bien, bien. Bueno, muy bien. Cuéntenme un poquito, a ver quién se anima, qué es esto de la balanza de pagos, por qué es importante, qué registra. Vamos a ir tirando un poquito de la cuerda. ¿Ustedes analizaron la balanza de pagos, la última balanza de pagos, o dio un ejemplo teórico? Es decir, si analizaron la balanza de pagos real, digo, la que publica el INDEC. Sí, vimos la del INDEC, profe, creo. Ah, bueno. Estuvimos viendo los gráficos. vimos un ejemplo del libro también. Claro, lo que pasa es que el libro, eso, lo del libro está atrasado porque, les habrá explicado Patricia, no adecuó, porque el libro es un poquitito más antiguo, la metodología a la metodología actual. Sin embargo, bueno, seguimos un poquito la del texto. Son algunas cuestiones de exposición. Pero entonces me decía Matías que sí que vieron lo que yo les acabo de subir. Vieron que les subí al Classroom un enlace con la última balanza de pagos. ¿Eso lo vieron? No, ese no, profe. ¿El que está ahí no? No, vimos un informe de comercio exterior que aparecía lo de importaciones, lo de exportaciones, todo eso. Ah, el informe de comercio exterior. Ese no, profe. Ese no, perfecto. Bueno, bárbaro. Viene bien un poquito para complementar. Lo que vieron es hacia dónde Argentina dirige las exportaciones, a quién le compra, qué tipo de bienes y demás. Sí, eso, profe. Perfecto. ¿Y quién es nuestro principal socio comercial ahora? ¿Qué pudieron Brasil, ver? creo. Brasil. Brasil. ¿Y el segundo? Ahí cabeza a cabeza, ¿quién es? ¿No era China? ¿O era el Muy tercero? bien, muy bien, Mati. No, China. Muy bien. Argentina tiene, les habrá comentado Patricia, históricamente un vínculo con Brasil. Piensen que Brasil es la novena, la décima economía del mundo y la tenemos al lado. Así que
era prácticamente inevitable un vínculo comercial con semejante potencia, más aún dentro de un mercado común como es el Mercosur, ¿no? Entonces, hay un vínculo concreto con Brasil, pero en los últimos años, no solo a Argentina, sino al resto del mundo también, a partir de la apertura económica del comercio exterior chino, porque China en otros aspectos sigue teniendo un régimen de planificación centralizada, pero a partir de la apertura del comercio exterior chino, bueno, evidentemente una potencia con 1.200 millones de personas y con una direccionalidad del comercio, de la producción en general y del comercio exterior en particular, algo nos tenía que impactar. Y claramente le está disputando un lugar a Brasil como el principal socio comercial. Es un tema muy interesante para analizar y para ver en perspectiva, ¿no? Ahí tenemos un tema que trabajar. Uno a veces piensa a la Argentina con Estados Unidos, que también es un importante socio comercial, ¿no? O con Europa, que también es un importante socio comercial. Pero el peso específico que tiene Brasil por un lado y los últimos años China, tienen que ver ahí con, digamos, es necesario que volvamos a repensar un poquito, ¿no? Los acuerdos, el intercambio comercial y las relaciones, por supuesto, con el resto de los países. Es un tema, creo que interesante para plantear. Por lo menos para dejar planteado, ¿no? Para no perderlo de vista. Bien. Digo algo, ¿no? Fíjense, nuestros dos principales socios comerciales, su moneda no es el dólar. Sin embargo, el comercio internacional, en líneas generales, se sigue haciendo en divisas. Argentina podría comerciar, de hecho se intentó, con Brasil en reales, ¿o no? ¿Podría o no podría? Sí, Sí, profe. no se podría. Podría en reales. Es decir, supongamos, pagar en reales y aceptar reales. Digo reales porque es la moneda del país más poderoso de los dos. ¿Podría ser? Sí, podría ser. O también podría ser con yuanes. De hecho, yuan es la moneda de China. De hecho, cuando China dio un préstamo a Argentina, no lo dio en dólares, lo dio en yuanes. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Y bueno, porque China tiene aspiraciones genuinas, como el resto de los países, de querer que su moneda se transforme, tenga poder de pago internacional. Así que hay todo un juego interesante, ¿no? Para pensar las relaciones comerciales, financieras, las relaciones internacionales en general. Muy bien. Cuéntenme un poquito entonces, a ver qué es esto de la balanza de pagos. Y ahora ya les empiezo a compartir la balanza de pagos actual, a pesar de que tenga algunas diferencias con las que ustedes trabajaron, la van a poder interpretar bien. Dígame, vamos, ¿qué es la balanza de pagos? Es el registro, profe, de las transacciones económicas Y financieras, ¿entre quiénes? entre los residentes de un país y los del resto del mundo. Perfecto. Está perfecta la definición. En definitiva, tiene que ver con ese es un registro estadístico, primer punto, no es contable, estadístico. O sea que puede tener errores. De hecho, una cuenta principal es la cuenta errores y omisiones. Así que puede tener errores. Bien. Segundo punto, es el vínculo entre residentes, personas digo físicas y jurídicas, ¿no? Que viven y actúan en un lugar, en nuestra economía, con respecto al resto del mundo. ¿Y qué vínculo pueden tener? ¿Qué pueden intercambiar? ¿Cuál es el vínculo general de relaciones económicas, ¿no? Financieras? ¿Qué puede pasar entre residentes y no residentes? Simplifiquémosla la cosa, a ver.
Si pueden comprar, vender, díganme qué actividades pueden hacer. Eso, profe. Compra, venta, ¿Qué más? préstamos. Bien, ¿qué más? Compras, ventas, que como son entre residentes y no residentes, le llamamos a las compras importaciones y a las ventas exportaciones. Pero en definitiva son compras y ventas. ¿Qué más? Préstamos. Préstamos que reciben los residentes o préstamos que dan los residentes. Perfecto. Hacia no residentes. ¿Qué más? Vamos, fíjense ahí en lo que tomaron apuntes. Exportaciones, importaciones, préstamos hasta ahora. ¿Hay algún tipo de vínculo más que pueda establecerse entre residentes y no residentes? Profe, las transferencias. Muy bien. Las transferencias serían otro tipo de vínculo. Acá en la nueva balanza de pagos, a las transferencias se las denomina ingreso secundario. Pero bueno, son las transferencias, es decir, flujo de capital y de divisas sin contraprestación. ¿Está bien? Puede ser la transferencia, no sé, yo estoy trabajando acá y mis familiares están en otro lado, o al revés, estoy trabajando en Europa y le quiero mandar dinero a familiares que tengo acá, ahí tenemos un ingreso secundario, se llama. O un egreso secundario, o en la anterior forma de denominarlo, transferencias. Muy bien, ¿qué más? ¿Se pueden exportar e importar servicios? Sí, también. Claro, servicios. Y ahí tenemos servicios reales, que puede ser un flete, un seguro, turismo, transporte, viajes, lo que fuese. Pero también tenemos servicios financieros, ¿no? Que en la anterior denominación se denominaba rentas. ¿Ustedes lo tienen así o no? Sí, rentas. Rentas, que acá vamos a ver ahora que se denomina ingreso primario. Ahí tenemos un tema muy interesante. ¿Qué tenemos? Intereses, dividendos, utilidades, ganancias, es decir, los frutos de una inversión o de un préstamo. Se anotan en esa cuenta. Excelente, o sea que ya faltaría algo más, pero estamos más o menos. Exportaciones e importaciones de bienes, exportaciones e importaciones de servicios, rentas o servicios financieros, transferencias. Ahí tenemos la cuenta corriente que ustedes vieron, ¿no? Que serían las operaciones habituales entre residentes y no residentes, la cuenta corriente. Y después tenemos la famosa cuenta capital y financiera. ¿Ustedes la vieron juntas? Cuenta capital y financiera. Y juntas, pero después nos dijo como que eran dos, pero solamente vemos una. Exacto, sí, para simplificarlo, en la actualidad está la cuenta capital por un lado, con importes muy pequeños, porque es muy particular la cuenta, y la cuenta financiera ya que es una cuenta muy importante. ¿Qué se registra en la cuenta financiera? Las inversiones y los préstamos. Tanto los préstamos que dan los residentes como que los reciben, y las inversiones que residentes hagan en el exterior o que no residentes hagan en el territorio económico argentino en este caso. Esa es la cuenta financiera y tiene un componente especial que es un poquito donde termina impactando esto, ¿no? Que son las reservas internacionales. Porque, como ustedes saben, el vínculo entre residentes y no residentes, estas exportaciones, importaciones de bienes y servicios, las transferencias, el pago de intereses, utilidades, dividendos, las inversiones y los préstamos, ¿en qué moneda se hace? ¿En la moneda de cualquier país o en una en particular? ¿En dólar, profe? Exacto, Miriam. No quiere decir que todo se haga en dólares, pero la mayor cantidad de operaciones son en dólares. Lo que sí, el registro se hace en dólares. Por más que la transacción se haya hecho en yuanes, se haya hecho en euros, se haya hecho en libras esterlinas o en
en en reales, en la balanza de pagos para poder después efectuar comparaciones entre países, todo se hace en dólares. Ustedes entiendan que la forma de registrar es una forma acordada, prescripta por el FMI. ¿Para qué? Para que después yo pueda tomar la balanza de pagos de cualquier país y poder compararla con la balanza de pagos de otro país. A ver si comprendemos. Acá estamos, ustedes están viendo el recorrido que yo hago por la pantalla. Sí, profe. Miren qué interesante, ¿no? Primero vamos a trabajar un poquito el informe nuevo para ir aplicando lo que ustedes vieron, viendo algunas adecuaciones, tratando de conceptualizar, y después nos metemos en la segunda parte de la clase en un tema que a mi criterio resulta central, que es el tema de la restricción externa, que es un problema económico que tienen países como la Argentina, pero la Argentina en particular. Vamos un poquito a complementar lo que trabajaron con Patricia. ¿Bien? Con respecto al análisis. Muy bien. Fíjense qué interesante cuadro resumen que nos presenta el informe. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué datos de ahí le llama la atención? Esto es segundo trimestre del 2021. El último informe presentado. Son 4 informes al año, pero como hay que recabar los datos, piensen que el cuarto trimestre del 2021 recién va a estar en marzo del año que viene. ¿Está? Así que hacia fin de año vamos a tener el tercer trimestre. Este es el último. Bien, a ver, cuéntenme un poquito, ¿cómo de lo que ustedes ven acá? ¿Qué entienden, qué no entienden? ¿Cómo lo ven? Fíjense que el informe trae 3 temas. Nosotros vimos, ustedes vieron con Patricia, uno solo, que es la balanza de pagos. Pero también trae la posición de inversión internacional y también trae la deuda externa. 3 grandes bloques, después léanlo, el informe es muy interesante, 3 grandes bloques a tener en cuenta en las cuentas internacionales. Vamos con la balanza de pagos. A ver, ¿qué ven ahí? Que la cuenta corriente registra un superávit. Perfecto. Eso, Ailén, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Totalmente positivo, quiere decir que Argentina, entre comillas, ¿no? Los residentes, no es Argentina, los residentes le vendieron al exterior más de lo que compraron. ¿En qué? Exportaciones, importaciones de bienes, exportaciones, importaciones de servicios, transferencias y rentas. Dicho en la terminología nueva, mercancías, servicios, ingreso primario, ingreso secundario. Pero estamos hablando de lo mismo. ¿Perfecto? Positivo. ¿Qué nos cuenta ver acá la cuenta financiera ahora? Que las reservas internacionales aumentaron en 2.403 millones. Perfecto. Fíjate, Matías, que las reservas son parte de la cuenta financiera. Parte de la cuenta financiera. Fíjate que la cuenta financiera mostró un egreso neto de capitales, es decir, que en términos de inversiones y préstamos salieron más capitales de los que entraron. ¿Cuánto? Y salieron 2.554 millones. ¿Perfecto? Pero dentro de ese ingreso neto de capitales se encuentra una acumulación de reservas. ¿De cuánto? Bueno, de 2.400 millones. Es solo en el segundo trimestre. ¿Es positivo o es negativo que el Banco Central acumule reservas? En principio lo digo, ¿no?
¿Es bueno o es malo que acumule reservas? Se me quedaron mudas y mudos, a ver. Es que si le digo la respuesta no se le va a poder justificar. No, es bueno, pero ¿a vos qué te parece? ¿Y acumular reservas no sería algo bueno? Claro que sí es algo bueno. ¿Por qué? Porque le permite al Banco Central, ¿qué cosa si tiene muchas reservas? Prestar más, ¿no? No, prestar no, porque el Banco Central no presta en dólares. Pero ¿para qué quiere las reservas el Banco Central? ¿Con qué asustan? ¿Con qué están ustedes viendo ahora en los medios de comunicación? Previo a las elecciones, no por casualidad. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio ilegal? ¿Qué tiene? Sube, profe. Sube o intenta que suba, tiene presiones. ¿Y el Banco Central puede controlar el tipo de cambio? ¿Puede intentar intervenir? No, de ese tipo. Y de ese tipo no, hasta por ahí no más. ¿Qué sí puede controlar? Nosotros, ese es un tipo de cambio ilegal. Es como vender algo ilegal, perfecto, es un contrato entre partes. Pero el Banco Central, ¿qué tipo de cambio sí puede controlar? El peso. No, el peso no es el tipo de cambio. El tipo de cambio es el valor en pesos de una divisa, eso es el tipo de cambio. Pero vieron que tenemos un tipo de cambio oficial, que está más o menos en cuánto, en 100 pesos. ¿Me siguen bien? Y después tenemos otro tipo de cambio, le llaman contado con liquidación o dólar bolsa, que es una operación legal que implica comprar y vender títulos, acciones, depende del tipo de operación, comprarlas en pesos, venderlas en dólares y hacerse de los dólares. Eso tiene un costo, la operación, y cuando uno se la cuenta, sale el tipo de cambio, en definitiva, cuánto compraste los dólares. Ese tipo de cambio, también el Banco Central, por supuesto que lo permite, y lo puede llegar a controlar. Controlar o intervenir, ¿no? El oficial, muy bien, ahí estoy leyendo el chat ahora. Digo, pero para poder intervenir en un valor, ¿qué tiene que tener el Banco Central? Muchos qué. Si quiere intervenir en un mercado, la compra y venta de dólares, ¿el Banco Central qué tiene que tener? Y claro, María Isabel, reserva de dólares. Si yo tengo pocas reservas de dólares y hay mucha demanda, y yo no voy a poder salir a vender. Y si yo no salgo a vender y otros actores que tienen dólares no salen a vender, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Ahí en el chat. No escuché, ¿eh? Se dispara. Claro que se dispara. Por eso es importante, ahí decía Matías, no voy a poder justificarle por qué. Es importante que un país tenga reservas, acumule dólares, no para respaldar el peso, porque el respaldo del peso no son los dólares, lo hemos trabajado. ¿Para qué me sirve que tenga dólares? ¿Por qué? Porque es una herramienta en el mercado de cambios para poder intervenir en el valor del tipo de cambio. Perdón, en el tipo de cambio, que es un tema muy importante tanto para el mercado exterior como para el mercado interno. Una devaluación, es decir, una suba del tipo de cambio, tiene consecuencias perjudiciales para la economía, ¿no? Alguna de ustedes las conoce. Bueno, muy bien. Fíjense, cuando vean el informe, ahí está. Vamos a este resumencito. Después tienen el informe, van a ver qué interesante. Una apertura de cada cuenta, cada rubro, qué se exportó más, qué se exportó menos. Van a ver que con lo que ya les explicó Patricia, con lo que tienen en el libro, a pesar de que algunas cuentas tienen otro nombre, ustedes van a poder identificar bien de qué se trata. A ver, vamos por acá. Miren, vamos al total del año 2019.
Léanme lo que pasó, a ver. ¿Qué pasó en el 2019? Hubo un déficit en la cuenta corriente. Un déficit en la cuenta corriente. Bastante grande, ¿no? Es el total, ¿eh? 3.700 millones, casi 4.000 millones de déficit en la cuenta corriente. Fíjense que la cuenta capital no es significativa, por eso no la estoy nombrando. Fíjense qué interesante cómo se muestra ahora. Necesidad o capacidad de financiamiento externo. Si hay un déficit de la cuenta corriente, ¿qué es lo que puede pasar? Si yo tengo un déficit de la cuenta corriente, es decir, que salieron más dólares de los que entraron. Si no hubiese pasado nada más en el año, ¿cuál tuvo que haber sido la contrapartida para el país de ese déficit en la cuenta corriente? Tendría que ser lo mismo. No, pero ¿cuál? Sí, por supuesto, porque es una balanza que me da cero. Pero digo, ¿cuál es la contrapartida si no pasó nada más? ¿Qué tendría que haber bajado por el mismo importe? Si la cuenta corriente arrojó un déficit de 3.710. ¿La cuenta financiera? Por supuesto, pero si noto dentro de la cuenta financiera, ustedes recuerden que hay inversiones, préstamos y activos de reserva, la reserva del Banco Central. Si yo con la cuenta corriente perdí 3.710 millones y no entraron préstamos y no entraron inversiones, ¿cuál es la consecuencia lógica de ese déficit de la cuenta corriente? ¿Dónde tiene que impactar? No entraron préstamos, no entraron inversiones. En el gasto, En las reservas. No, en el gasto no me estás diciendo nada, no es. Muy bien ahí. En las reservas. Exacto. ¿Se entiende, no? Digo, para que ustedes, porque me parece que lo están tomando un poquito técnico el tema, y tiene una lógica concreta. La lógica concreta es, si la cuenta corriente tiene un déficit, de algún lado hay que financiarlo. Lean acá, necesidad de financiamiento externo. ¿Se entiende lo que digo? Si hay un déficit en la cuenta corriente, tienen que entrar capitales. O entran capitales por inversiones, de cualquier tipo, digo, ¿eh? O entran capitales por préstamos, y si no entran ni dólares, ni por inversiones, ni por préstamos, de algún lado tuvieron que salir estos 3.700 que acabo de perder. ¿Qué fue lo que bajó? Las reservas, profe. Esa es la lógica que ustedes tienen que entender. Las reservas del Banco Central. Acá la cuenta financiera, que incluye las reservas, no tengo la apertura del 2019. Tengo que ir a ver el informe del 2019. Pero si ustedes, ahora nos fijamos el de este trimestre, van a ver el impacto en las reservas. Recién decía el informe que acumuló. Bueno, vamos a verlo ahora. Pero como concepto general, lo que ustedes tienen que entender que el vínculo entre residentes y no residentes, el vínculo regular, cotidiano, se da en la cuenta corriente. Ahí es donde se ponen en juego, ¿qué cosa? Y las relaciones comerciales entre los países. Porque están las exportaciones y las importaciones. Ahí está el tema. Ahí está parte de la solución a muchos problemas externos o parte del problema. ¿Me siguen? ¿Cuándo es un problema esto? Y es un problema si yo tengo que déficit en la cuenta corriente regular. No quiere decir que tenga un déficit está mal, ¿no? Porque, bueno, lo pude haber financiado con un préstamo, lo pude haber financiado con una inversión, pude haber utilizado reservas, bueno, y ese déficit. Después tengo que entrar un poquito más en detalle. ¿Por qué tuve déficit? ¿Qué compré? Bueno, si ustedes me dicen, y compraste, no sé, celulares última gama, compraste autos para uso,
compraste bienes de lujo. Y la verdad que es un problema. ¿Por qué? Y porque tengo déficit habiendo comprado cosas que no amplían la capacidad productiva, que no hay incorporación tecnológica, que no impactan en la capacidad exportadora del país. ¿Me siguen lo que digo? Ahora, si el déficit es porque yo compré maquinaria para empresas que van a exportar, porque actualicé tecnología, porque compré partes o insumos que me sirven para ampliar la capacidad productiva y dar trabajo, bueno, ahí hay un déficit que sigue siendo un déficit, que es un problema, pero que yo puedo tener una consideración distinta. Bueno, el día de mañana, dentro de unos años, la capacidad del país crece la economía y eso me permite, o sea, exportar más bienes que antes no exportaba y el déficit se me da vuelta y ahora tengo superávit. ¿Se entiende que el déficit por sí solo no me dice mucho? Ya que haya un déficit persistente en el tiempo es un problema. Pero yo me tengo que meter dentro del déficit y decir por qué es así. ¿Qué estoy importando? ¿Qué es lo que está pasando cualitativamente dentro de ese déficit? ¿Soy claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Por lo tanto, en muchos libros van a escuchar que la cuenta financiera, o capital y financiera, como era antes, financió el déficit de la cuenta corriente. Y ahí tenemos otro tema. Bueno, financiamos el déficit de la cuenta corriente. ¿Con qué? ¿Con qué financió Macri el déficit de la cuenta corriente en el 2018? ¿A quién le pidió un préstamo? ¿Se tienen que acordar o no? Ah, bueno. Sí, 45.000 millones de dólares. Y ahora estamos renegociando que no podemos pagar. Vaya si se tienen que acordar. Claro que sí. Bueno, ahí entraron gran parte de esos dólares. Creo que el préstamo era por 52 y entraron 45.000 millones de dólares. ¿Entienden el número? Y bueno, es un tema. ¿Por qué? Porque si bien eso me permitió financiar el resultado, a la larga, después tiene un impacto. ¿Y el impacto cuál es? El impacto es lo que estamos viendo. La imposibilidad de Argentina de generar divisas para pagar la deuda tomada. Para el año que viene, 19.000 millones de dólares hay que pagar, si no se renegocia, ¿no? ¿Entienden los números? Cuando yo les digo 19.000 millones de dólares, miren el superávit argentino del segundo trimestre, 2.000 millones. Miren todo el superávit del 2020, 3.000 millones de dólares, el superávit de la cuenta corriente. Y tenemos que pagar 19.000. ¿Se entiende la locura de lo que estamos hablando? Y tenemos reservas por 42.000 millones de dólares. ¿Pueden visualizar el problema? Sí, es imposible. Bueno, gracias por la palabra. Mirá, Wanda y Ailén, claro que es imposible. Imposible. Por eso, la renegociación en marcha, bueno, y otras cuestiones, ¿no? Exactamente. Si uno ve un poquitito los números, se da cuenta de que la Argentina no tiene esa capacidad. Tendríamos que haber preguntado, la gran pregunta es, con respuesta obvia, ¿cómo tomamos ese préstamo? Punto 1, hay culpabilidad del gobierno, y punto 2, corresponsabilidad del fondo, que le da un préstamo que excede sus facultades a un país. El fondo analiza el balance de los países con incapacidad de poder pagarlo. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. ¿Qué banco, piénsenlo en chiquitito, qué banco le va a prestar un préstamo a una empresa que analizando el balance sabe que no lo puede pagar? Ninguno. Bueno, acá algo de complicidad para algunos tuvo que haber entre el FMI y el gobierno, en ese momento el gobierno
de Macri, ¿no? Así que algo ahí tenemos para charlar en otra ocasión, pero digo, concretamente, fíjense cómo ese préstamo va a impactar. ¿En dónde? Los intereses van a impactar en la cuenta corriente, en ese rubro que ustedes conocen como renta y que en este informe se llama ingreso primario. Está ahí, todos los intereses. Y el capital que le tenemos que devolver impacta en la cuenta financiera. ¿Cómo impacta? Como egreso de capital. A ver, esto es un detalle. Fíjense. Estaría acá, ¿no? En otra inversión, como emisión neta de pasivos, con número negativo, como que deberíamos ir pagando eso. Por supuesto que acá no está todavía. Bueno, ustedes van a ver ahí el detalle. Fíjense, acá. Ya estoy metido en este segundo trimestre. Se los muestro un poquito y ya pasamos al otro, pero para acompañar la lectura que ustedes hagan después. Esta es la cuenta corriente. ¿Va bien? Este menos 98, ¿qué es? A ver quién lo puede ver. Ahí está. Fíjense esto. A ver quién lo puede interpretar. Menos digo porque está la... Con respecto al mismo trimestre del año anterior, disminuyó un 98 millones 98. de dólares. Exacto, no 98%. Ahí estamos en números. Exactamente. El superávit de la cuenta corriente en el segundo trimestre del 2020 fue 98 millones de dólares más que este año. Exactamente. Una comparación interanual. Es interesante eso, porque yo no puedo comparar trimestre contra el trimestre que le sigue. ¿Por qué? Porque hay ciclos de producción, porque la soja se exporta en un determinado tiempo, porque los ciclos productivos. Yo tengo que comparar para ver cómo estoy, siempre interanual, es decir, cómo estaba el año pasado, en este rubro, por ejemplo, y cómo estamos ahora. Ahí puedo decir, en este caso, está prácticamente igual, podríamos decir, ¿no? Está muy, muy parejo. Digo, bueno, venimos más o menos parecido al año siguiente con la cuenta corriente, por lo menos en este segundo trimestre. Fíjense los 4 componentes. Bienes, a ustedes, Patricia, ¿le llamó mercancías a este rubro? ¿O balanza comercial? Sí, profe. Perfecto. Servicios, exportación e importación de servicios. Ingreso primario es el rubro que ustedes tienen como rentas. Y ingreso secundario es lo que ustedes conocen como transferencia. Es lo mismo. Le hemos cambiado el nombre, algunas cuestiones de contabilización menores, así que ahí tienen un poquito contabilizado, siempre con su variación interanual, que es muy importante para poder ver. Bueno, ¿venimos bien? Sí, profe. ¿Sí? Hagamos un ok ahí en el chat. Eso, perfecto, sí me ubico. Bueno, yo igual esto ya se los dejé en el Classroom para que ustedes lo vean. Hay apertura de cada uno de los rubros, también saldos con los diferentes países, todo el segundo trimestre, por supuesto, ¿no? Servicios. Hago 2 comentarios más sobre ahora la balanza. Perfecto, ingreso primario y demás. Cuenta capital. Fíjense acá, a ver. Muy bien. Vamos un poquito más para acá. Acá estamos con la cuenta financiera. Fíjense, cuenta financiera. ¿Bien? ¿Qué fue lo que pasó?
Fíjense que tenemos dentro de la cuenta financiera, esperen que creo que está desplazado un poquito acá. Ahí está. ¿Qué tenemos? Inversión directa, inversión en cartera, derivados financieros, otro tipo de inversiones. ¿Bien? Por ejemplo, el préstamo del FMI entraría como otra inversión. Después tienen la apertura, de cada uno para que ustedes lo vean. ¿Está? Para que lo puedan leer. Pero digo, fíjense que dentro de la cuenta financiera tenemos inversiones y préstamos, ¿bien? Y activos de reserva. ¿Qué son los activos de reserva? No son otra cosa que las reservas del Banco Central. Ahí está esa acumulación de reservas que recién charlábamos, ¿se acuerdan? Que decía que durante el resumen, fíjense, 2.554. Uno lo puede ver como un dato positivo, pero ¿qué pasó con la variación interanual? ¿Cómo lo ven ahí? Contra mismo periodo del año pasado. Un déficit. No es déficit. La palabra déficit superávit es superávit. Se acumularon 2.554 millones. Entiendo lo que querés decir. Con respecto al año pasado, acumulé en este segundo trimestre del 2021 1.665 millones menos de lo que acumulé en el segundo trimestre del 2020. ¿Se entiende, Helen? Sí, profe. Exacto. Se ve que el segundo trimestre habrá acumulado, déjeme hacer la cuenta, 4.100 millones de dólares. Hace un año. Este año, si bien tengo superávit, no tengo el superávit que tuve el año pasado. A partir de ahí, bueno, tendremos que empezar a ver la apertura, los motivos y demás, ¿no? Pero bueno, es interesante siempre analizar el dato del periodo y el dato interanual. Eso me permite hacer una lectura un poquito menos situada o fotográfica, ¿no? Me permite ver un poquito más la película. Bueno, y tienen saldos por ahí y demás. Miren qué interesante esto, ¿no? Porque uno dice, si la balanza de pagos es, lo digo, ya me voy para otro lado, pero como nota al pie, no ni para el parcial ni nada de eso, digo, pero si la balanza de pagos es el registro flujo, es decir, lo que pasó en un año, no acumula eso, ¿no? Es el registro flujo, cuántas exportaciones y cuántas importaciones. Pero cuando empieza el año siguiente, empiezo de vuelta de cero, empiezo a anotar lo de ese año. Es una variable flujo, como el Producto Interno Bruto, es del año, del periodo. Ahora bien, el otro punto que me presenta el informe de cuentas internacionales del INDEC es un registro stock, es decir, la posición de inversión internacional, para decirlo en criollo. Los activos que residentes tienen en el exterior con respecto después a los pasivos que residentes tienen que pagar. Miren qué interesante el dato. ¿Cuánto tienen los residentes en el exterior? Miren, este es el total. Tenemos pasivos y activos. Y la diferencia es la posición internacional. Los argentinos, para decirlo en criollo, las y los argentinos, empresas, por supuesto, tienen un déficit o un superávit en posición. Superávit. Claro. Superávit. Miren qué superávit. Argentinos en el exterior tienen activos por 410.000 millones de dólares. Cuentas, inversiones, empresas, stock. Y por el otro lado hay deudas de residentes que tienen que ser pagadas en divisas, deudas no entre los residentes, deudas de residentes para con no residentes. Está incluido el Estado, las empresas, todos, ¿no? Por 282.000 millones.
O sea que da un superávit de 127.000 millones de dólares. Miren qué interesante para pensar el problema argentino. En Argentina, si yo leo lo stock, ¿faltan o sobran dólares? Si leo lo stock, no lo flujo. ¿Faltan o sobran? Sobran, profe. Sí, en stock. profe. Sí, sobran. En stock sobran. Habrá que analizar qué problemas tiene la estructura económica argentina para que residentes tengan fuera del país activos por tanto valor y no los traigan para poder ingresarlos a la economía doméstica, ¿no? Por supuesto que acá no es simplemente personas que tienen dólares en el exterior. Estamos hablando de todo tipo de activos, empresas, Estado, de todo. Pero fíjense la posición internacional. Esto demuestra una clara dependencia del exterior, falta de confianza, estructura económica dependiente también del exterior, mirada hacia afuera, hay muchas cosas para charlar. Parte de estos 282, si uno después va al informe sobre deuda externa, después péguenlo en leída, parte, estaba por acá, a ver, de esos 282, casi todo son deuda externa argentina. 270.000 millones de dólares. Otra parte será acciones, perfecto. Digo, 270.000 millones de dólares, adentro de ahí, por supuesto, está la deuda con el FMI. ¿Y cuál es un gran problema de esta deuda? ¿Está nominada en qué? ¿En pesos o en moneda extranjera? En moneda extranjera, profe. Claro, porque si fuesen pesos, ¿sería un problema? Y no. Y no, sería un problema, por supuesto, pero mucho menor. Vieron que se decía que en el último gobierno de Cristina, hasta el 2015, Argentina se desendeudó. Y es real que se desendeudó. Si uno mira en términos brutos, por ahí no ve un gran desendeudamiento. Pero el gran desendeudamiento estuvo en la relación deuda-PIB, el PIB creció y la deuda no creció, por lo tanto la relación cambió y era menor, pero aparte en la especificación de esa deuda. Gran parte de la deuda, gran parte, no la mayoría, pero gran parte, era en moneda local, aunque sea deuda extranjera, era en moneda exigible en moneda local, lo que ahora tenemos una perspectiva contraria, ¿no? Por supuesto. Bueno, lean después el informe, me parece interesante como para poder pensar. Si yo tengo que dejar algunos lineamientos puntuales, veamos la cuenta corriente del país cómo va. Si hay superávit, eso me permite acumular dólares. Las reservas pueden subir. Ahora, si hay déficit, lo tengo que financiar. ¿Y cuáles son las maneras de financiarlo? Ahí tengo que ver la cuenta financiera. O llegaron inversiones, o pedí préstamos, o cuál es la otra, la manera de financiarlo, ese déficit. Reservas. Cayeron las reservas. No hay secretos. Si tengo déficit en la cuenta corriente, voy a tener que buscar superávit en la cuenta financiera. No puedo tener déficit, me tienen que compensar. ¿Y cómo compensa? Con la llegada de inversiones, con la llegada de préstamos, o con caída de reservas, o con un mix de todo, por supuesto, ¿no? Entonces, ojo, cuando uno lea el resultado final y diga la balanza de pagos dio positivo. La balanza de pagos siempre, el balance de pagos siempre da cero, balance, y la balanza es cuando yo veo la relación entre unos y otros sin las cuentas que netean. Digo, me dio positivo, sí, pero si me dio superávit, porque la cuenta financiera financió por demás a la cuenta corriente, perdí 40 y acá conseguí por préstamo 60, uno puede decir,
Uy, qué bueno, me dio positivo, acumulé reservas. Sí, pero acumulé reservas a costa de préstamos. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Se entiende la lógica, ¿no? No puedo solo ver el resultado final, tengo que ver qué pasó para poder entender. ¿Soy más o menos claro? Sí, profe. Bárbaro. Vamos ahora, en esta segunda parte de la clase, a pensar juntos un problema. A mi modo de ver, central. ¿Qué es el problema de la restricción externa? Ustedes con Patri van a seguir viendo el sistema de tipo de cambios. Esto lo voy a pasar. Ustedes algo ya vieron, cómo se... me dijo Patri que llegó a verlo muy por arriba, seguramente va a retomar eso. Yo me meto en el tema de la restricción externa. A ver, ¿escucharon hablar alguna vez de la restricción externa? ¿En algún medio de comunicación? ¿Leyeron algo? No, no. Sí, a ver, María Isabel, dale. Me parece que no, profe. Vos no, bien. No recuerdo, por lo menos. Bueno, María Isabel, ¿qué es? ¿O qué recordás? Y Julieta también dice, sí, sí, a ver. No, era un sí de antes, me parece eso. ¿Y María Isabel? ¿Era de antes o de ahora? Se me perdió el chat ahí. Ah, bueno. Bien. Restricción externa. Miren qué problema tan embromado para algunos economistas el problema de la economía argentina tiene la Argentina. Yo les voy a dar una secuencia. Yo les voy a hacer preguntas y ustedes me contestan, si quieren por el chat o con el micrófono. ¿Es bueno o es malo que el Producto Interno Bruto de la Argentina crezca? Año tras año, ¿no? Es bueno. Claro, es buenísimo, perfecto, es Más bárbaro. producción. Más producción, más puestos de trabajo, más riqueza, más ingreso para repartir, menos pobreza, es bueno. Punto 1. Pero ¿qué problema trae esto? Este objetivo totalmente positivo. Argentina tiene un problema que lo da su estructura económica. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cada vez que la Argentina va creciendo, ¿qué empieza a necesitar para sostener ese crecimiento? Para producir un auto, que es parte Generar del PIB. divisas. ¿Y por qué necesita divisas? Si el auto lo produce acá. ¿Qué tiene que comprar en el exterior? Insumos. Exactamente. Exactamente. Mensual. Del auto, el 70%, escuchen el número, de los autos que se producen en Argentina, el 70% contiene insumos que se compran en el exterior. A pesar de que yo contabilice el auto como un producto argentino, perfecto, para poder producirlo necesito importar. Así como la producción automotriz, hay muchas actividades económicas, la mayoría, que necesita para su producción de insumos extranjeros. Además, hay bienes que no producimos y necesitamos importar, aparte. Pero digo, de la producción. Por lo tanto, cada vez que el producto comienza a crecer, al mismo tiempo crecen las importaciones. Pero con un problema, un tema de elasticidad hay acá. Por cada punto porcentual de PIB que crece, ¿saben cuánto crecen las importaciones? Son inelásticas, elásticas. ¿Se acuerdan del concepto? ¿Crecen más que el 1% o menos? Si creciesen menos, serían
se comportarían de forma inelástica. Si creciesen más, se comportarían de forma elástica. Yo creo que elástica, profe. Claro que sí. Crecen un 3 o un 4% por cada punto. Si el PIB crece 30%, las importaciones crecen 90%, 100%. Y hasta acá me siguen, ¿no? Y nuestras exportaciones, que como ustedes vieron con Patricia en la clase pasada, su componente más importante que son bienes manufacturados o materias primas y derivados de actividades extractivas. ¿Qué exporta la Argentina en general? Los productos primarios y las manufacturas también. Agrícola, sí. Sí, manufacturas también exporta, pero digo, en general, lo que traen dólares son los productos primarios, la famosa la soja, ¿no? También hay oro, también hay minerales, también hay combustible en algunos casos, pero digo, productos primarios, ganadería. La exportación de productos primarios puede aumentarla de golpe ante una necesidad. La economía crece, entonces necesito más importaciones, es decir, necesito más dólares. Las exportaciones de productos primarios se pueden aumentar radicalmente, rápidamente, si son primarios. No. No, profe. Si yo ya sembré, tengo que esperar que crezcan para después cosechar, para después juntar y para después exportar. Tienen un ciclo de vida los productos. Y aparte, las extensiones de tierra cultivables tienen un límite. Y aparte hay factores climatológicos. O sea, Argentina tiene un problema grave, que es que cuando crece, sus importaciones crecen más que el triple de lo que crece el producto, automáticamente por su estructura económica dependiente, pero sus exportaciones se mantienen más o menos. Puede haber mejores o peores épocas, pero se mantienen. Si sostengo el crecimiento, 2, 3, 4, 5 años, las importaciones, ¿qué van a hacer con las exportaciones? ¿Qué van a generar en la cuenta corriente? Nos van a superar. Déficit. Claro, van a generar un déficit crónico de la cuenta corriente, porque si sigo creciendo, cada vez el déficit va a ser mayor, 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 mayor. ¿Se entiende? ¿Esto se puede sostener en el tiempo? No. Salvo que me den préstamos, que lleguen inversiones o que tenga reservas y las empiece a liquidar, liquidar, liquidar. Pero a la larga me dejan de dar préstamos porque pierdo capacidad. Ustedes imagínense que cada préstamo me dan, después lo tengo que pagar. O sea que acrecienta el déficit importador. Las inversiones que llegan hoy después se van como utilidad, ¿o no? Como ganancia, como utilidad. O sea que acrecienta el déficit de la cuenta corriente. Y las reservas que tiene el Banco Central son limitadas. Se van yendo, se van yendo. Esto genera un cuello de botella. Esa es la restricción externa. Es decir, la Argentina tiene en el corto o mediano plazo un techo para crecer porque no tiene las divisas para financiar su crecimiento. Y entonces, a la larga, pasa lo que está acá. ¿Lo ven bien o no? ¿Se entiende lo que está en el cuadro? Que es lo que charlamos recién. ¿Sí? Hágame un ok ahí para que yo... Sí, profe. ¿Sí? Eso. Si no sé si vamos bien. Bárbaro, en el chat. Perfecto. Profe, una pregunta. Ahí donde puso acá en las reservas, ¿se refiere también a lo de los préstamos y las inversiones? ¿O solo tiene que ser el caso de las reservas? No. Lo que yo digo es, si no hay las inversiones o los préstamos que llegan para financiar este déficit de cuenta corriente, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Me seguís, Ailén? Lo único que hacen es estirar la agonía. Bueno, este año no perdí reserva, lo perderé el año que viene.
porque en algún momento me dejan de prestar. Pensar en el 2001, explotó la convertibilidad, ¿te acordás? Bueno, no te acordás porque debes ser joven, digo, pero lo leíste, lo viviste, o alguien lo vivió. Lo leí. Lo leíste, bueno, otros nos acordamos. Digo, pensá en el 2014, Kicillof tenía el dólar a 6 y en febrero del 2014, más o menos, tuvo que pasar a 8. ¿Por qué? Y porque se quedó sin reservas y tuvo que devaluar. Esta caída de reservas, cuando comienzan a caer las reservas y no hay posibilidades de financiamiento externo, y bueno, ¿en dónde va a impactar? En algún momento sube el tipo de cambio, que es la devaluación. ¿Qué salidas hay a este problema? Se entiende la gravedad del problema, ¿no? La gravedad es que Argentina tiene que crecer para poder repartir ingresos, tiene que crecer para dejar de ser un país más desigual. No alcanza solo con crecer, ¿eh? Hay que crecer hacia otras cosas. Pero yo estoy hablando nada más que de crecer. Tiene que crecer para que haya menos pobreza, tiene que crecer para que haya más puestos de trabajo, menos desocupación. Tiene que crecer. Pero cuando crece, en un momento tiene un límite. No por su capacidad interna, no porque no haya gente que tenga ganas de trabajar, no porque no haya personas que compren los productos de Argentina, no. Tiene un límite por su estructura económica dependiente del exterior. Y el límite es externo. No genera su comercio internacional, ahora que ustedes ya conocen, su balanza de pagos, no genera la cantidad de divisas necesarias para financiar el crecimiento. ¿Y cuáles son esos caminos para solucionar esto? Yo les voy a marcar 3 atajos. Cuando digo atajo lo estoy diciendo en forma peyorativa, en forma negativa, ¿eh? ¿Cuál sería un atajo para este problema? Léanlo ahí, a ver, ¿quién lo explica? Eso que está por ahí. Lo venimos charlando, ¿eh? Ingresan capitales compensatorios. Sí, ¿qué significa eso? Y que, Préstamo. Claro, vienen préstamos. Bueno, conseguí un acuerdo con el FMI, conseguí acuerdo con el Banco Mundial, tal banco me le prestó, perfecto. Pero si el sentido de esos préstamos solo es... Muy positivo, que tal vez no se trasluce en un gran juego. Federico, ahí pusiste partido de fútbol, debe estar jugando, no sé, Colombia, no sé quién. Digo, Una superioridad marcada siquiera. si el ingreso de capitales solo es para eso, bueno, es momentáneo. ¿Por qué? Porque me van a seguir prestando, pero cada vez más caro después, más interés. O en algún momento se va a cortar, porque no me van a seguir prestando en forma indefinida cuando ven que tengo un déficit de la cuenta corriente que sigue. Así que financiar el déficit de la cuenta corriente con endeudamiento tiene patas cortas. ¿Me siguen? Sí, Muy bien. Bien. Segundo atajo. Una devaluación. Algunos, y estamos escuchando también ahora, dicen, no. Acá la solución es la devaluación. ¿Entienden lo que es la devaluación, no? Sube el tipo de cambio. Hoy el dólar está a 100, el oficial, que pasa a 150. ¿Eso qué va a provocar? Realmente soluciona en parte el problema. ¿Por qué? Porque van a dejar de importar muchas cosas, porque va a ser tan caro el dólar que muchas actividades dejan de importar porque después tienen que trasladar los precios y nadie le compra. Perfecto. Puede mejorar la cuenta corriente, alienta las exportaciones, ¿por qué? Porque algunos que tenían, no sé, semillas en un silo bolsa y estaban esperando que suba el precio de la soja, si hay una devaluación, dice, uy, buenísimo, exporto una tonelada y me pagan 50% de pesos más que antes, por la misma tonelada de soja que ayer. ¿Se entiende, no? Porque con cada dólar que entra, antes me pagaban 100 pesos y ahora por cada dólar que exporto me pagan 150. Así que por ahí eso alienta las exportaciones. Tengan en cuenta que alienta una parte, porque no puedo sembrar, cosechar de vuelta, tengo que esperar para eso. Así que por ahí alienta a liquidar algunos granos que tenía guardados. Sobre todo el efecto es restrictivo, dejo de importar.
Pero, ¿con qué se paga una devaluación, como dice ahí? Si se devalúa, ¿cuál es el efecto que le sigue? Directo. La inflación. La Sí, inflación sí. porque van los precios. Va todo a precio, va todo, gran parte a precio. Suben los precios, los salarios no acompañan, hay menos poder de compra y la actividad económica se resiente. Hay un estudio muy interesante de las últimas 6 devaluaciones, del 75 en adelante, hasta el 2014. ¿Qué efecto tuvo esas grandes devaluaciones? Todas igual menos una que empató. El resto todas igual. Inflación. Caída del salario real, poder adquisitivo, menos consumo, caída del PIB. Se entiende, ¿no? Que es una forma de solucionar el problema externo. ¿Por qué? Porque yo venía creciendo y con la devaluación cae el PBI. Entonces importo menos. Importo menos y por lo tanto mejoro la cuenta externa. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿Quién pagó eso? Caída del salario real, desocupación, pobreza, cae el PBI. ¿Se entiende, no? Es muy costoso. Sería como un freno externo. Algunos le llaman a esto enfriar la economía. ¿Me siguen bien? Sí, profe. Sí. Bien, se nos viene jorobada la mano, ¿no? No puedo pedir préstamos compensatorios porque es pan para hoy y hambre para mañana. Si devalúo, es peor el problema que peor la solución que el problema. La pucha. Tercer atajo. ¿Cuál es? Bueno, a ver. Tengo pocos dólares, ¿no? ¿Qué hago? Si tengo pocos dólares y el nivel de actividad económica me exige, yo el Banco Central quiero cuidar las reservas, pero tengo que financiar las importaciones para que el país crezca. ¿Qué puedo hacer? Lo que pasa ahora, profe, todo este año, Bien. lo de los impuestos. No, claro, impuestos es una manera, pero las restricciones Para a las la compra. restricciones Sí, para exacto. comprar. Exacto. El impuesto es como desalentar la compra, pero también tiene que ver con eso. Restricciones. ¿Está bien la medida? Y es paliativa. ¿Por qué es paliativa? Porque pongo restricciones. No compres, no compres. ¿Y qué hace? Hoy por hoy el gobierno, las restricciones empezaron al fin del gobierno de Macri, en este caso, pero el anterior gobierno también puso restricciones cuando llega a este límite. ¿Por qué? Y porque yo no puedo dejar que cualquiera compre dólares en cualquier momento y que dolarice todo su excedente, desde una persona con capacidad de ahorro, con poca capacidad de ahorro, hasta una empresa. Si yo dejo de eso, ¿qué pasa? Cada vez tengo menos reservas. ¿Y voy a poder evitar la devaluación brusca? No, profe. Y no. Por lo tanto, pongo restricciones. Pero las restricciones tienen su problema. ¿Qué problema? Y apenas pongo restricciones en un mercado, aparece el mercado ilegal. Es una consecuencia que quien pone la restricción ya lo sabe. Perfecto. Ahora, este tipo de cambio ilegal, que ustedes por ahí conocen como blue, ¿no? El ilegal, ¿es un mercado grande o un mercado chiquito de la compra y venta comparado con con el oficial? Es más chico. No más chico. Ínfimo. En los medios de comunicación parece que es grande porque te lo ponen todos los días en la tapa. 5% o menos del mercado total. No existe como mercado. A nadie le interesa. Ustedes lo habrán escuchado a un economista decir esto. No es importante. Lo podríamos dejar. Pero ¿dónde está el problema de ese mercado? Porque hoy en día, las importaciones de todas las empresas que tienen que importar la pagan a 100. No van a comprar al ilegal. La pagan a 100. Pero ¿dónde está el problema de la existencia de este mercado? ¿Cómo influye en este? Y que la gente que no puede comprar el oficial se va a ir a ese mercado y va a aumentar el precio. Bueno, eso no sería tanto problema porque, bueno, ¿qué diría alguien que fijó la restricción? Listo, que el que quiere dolarizar sus excedentes lo dolarice a 200.
ya como es un tipo de cambio muy alto, desalienta a los que quieren comprar. Perfecto. Pero ¿dónde está el problema? ¿Ese tipo de cambio influye en otras operaciones? En una economía como la nuestra, bimonetaria. Yo voy a comprar una casa. ¿En qué está tasada? En dólares. Una locura, ¿no? Tierra en pesos, impuestos en pesos, ladrillos en pesos, propiedad, todo en pesos y la casa y la casa en dólares. Partamos de la base que es una locura, no importa, después lo charlaremos. Pero está en dólares. Y cuando voy a comprarla, si no tengo el billete, ¿a cuánto traducimos ese dólar? Vale $100.000. ¿Cuánto vale esa casa? Multiplico por 100. ¿Cuánto vale? ¿10 millones de pesos? ¿O vale 20 millones de pesos? Es decir, multiplico por 100 y multiplico por 200. ¿Cuánto vale? Si tengo los pesos. No me respondan. En algunos casos será la mitad, en otros no, solamente 200, solo tráeme los dólares. No importa. El tipo de cambio ilegal influye, en alguna medida, en las operaciones comerciales. Aparte influye, como dice el texto ahí, en el comportamiento de los actores. Si los actores empiezan a ver, actores económicos, que hay mucha distancia entre el tipo de cambio ilegal y el tipo de cambio legal, pueden presuponer una devaluación. Y entonces, ¿qué hacen los importadores? ¿Y qué hacen los exportadores? Los que compran, si piensan que va a venir una devaluación, ¿compran más o compran menos? Ahora, a este tipo de cambio. Compran menos. ¿Compran más, profe? Claro. ¿Por qué compran menos, decís, Federico? Pero si se va a venir la devaluación, todavía no se vino. No, claro, no, exactamente. ¿Compro más bienes a precio con el dólar barato o compro menos? Pero justamente compras al precio que está más barato. Claro. A lo que va a venir. No entendía yo. Eso. Los importadores dicen, no, compro. Si yo voy a hacer 10 autos, compro volantes para 500 autos. Aunque no los haga ahora. Adelanto las importaciones. Porque digo, se nos viene un dólar más caro. Ese por el lado de las importaciones. O sea, perjudico la cuenta corriente. Y por el lado de las exportaciones, si yo imagino que este tipo de cambio oficial el Banco Central no lo puede mantener porque hay mucha distancia, porque se le están acabando los dólares, ¿hago más lenta las exportaciones o vendo o exporto más? Y más lento para venderlo. Exactamente. Fíjense cómo eso incrementa el problema. Había un problema de cuenta corriente. Se importaba más de lo que se exportaba porque estábamos creciendo mucho. Pero si aparte empiezo a poner restricciones y el Banco Central no tiene poder de fuego para influir en este precio, en este o en otros precios, y la diferencia es muy grande, va a modificar la actitud de los actores y eso va a acelerar el problema de la cuenta corriente, porque van a importar más y se va a exportar menos. Silo, bolsa, lo que ustedes ya más o menos conocen. Por eso ahí está el gobierno obligando a que liquiden dólares. Y ahí tenemos las relaciones de poder. Miren qué complejo que es. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Restricción externa. Lo financio con préstamos. A la larga. Devalúo. Se soluciona en parte, pero lo pagan los más pobres, desocupación, caída de salario, caída del PIB. Yo le diría, así lo soluciona cualquiera. Y la otra, restricciones. Sirven en el momento, pero solo eso. ¿Quién se anima a decirme cuál es la solución a esto? Que ustedes se la pueden llegar a imaginar. ¿Cuál es? Última filmina, miren acá. ¿Cuál es una solución duradera al problema de la restricción externa? ¿No importa tanto? No escuché, ¿eh?
Importar menos. Muy bien, importar menos. ¿Y qué tengo que hacer para importar menos? Producir nacionalmente. Excelente. Y para poder sustituir importaciones, ¿qué tengo que hacer? Crear nuevas empresas. Sí, pero bueno, solo con crearlas no parece fácil, digo, pero claro, si no sería tac, tac. Pero en definitiva, lo que soluciona este problema es el desarrollo económico, lo que tantas veces hemos escuchado, el desarrollo económico equilibrado de un país. Es decir, por un lado, sustituir las importaciones. Si yo tengo un auto que el 70% son bienes importados, que para dentro de 5 años sea el 50% de insumos importados. Y para dentro de 10 años, el 30% de bienes importados. ¿Por qué? Porque ahora lo fabrico acá. ¿Y cómo que tengo que hacer para fabricarlo acá? Y, no sé, tendrá que ver crédito blando para empresas, importación de capital, financiamiento, ¿se entiende? Conducción del proceso, tal vez restricciones a la entrada de ciertos bienes y que el gobierno, que las políticas públicas favorezcan determinado tipo de desarrollo. Esa sería una pata. Hay que cambiar esa matriz insumo dependiente del exterior. Tengo que poder crecer sin tanta necesidad de divisas. Si no, lo voy a tener siempre. El otro aspecto, la otra pata, ¿cuál es? Uno sería sustituir para tener menos necesidad en importación. ¿Y la otra pata cuál es? Exportar más. Totalmente. Ampliar la capacidad exportadora. Si exporto grano de soja, tengo que importar harina de soja. Si importo harina de soja, tengo que exportar aceite de soja. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Agregarle valor. Y si importo aceite de soja, tendré que hacer, no sé, otra cosa. Si importo carne, después tendré que hacer la carne con más valor, después tendré que hacer, no sé. Tengo que elaborar, tengo que empezar a agregarle valor a los bienes primarios y por otro lado, incorporar otro tipo de bienes con mayor valor, tecnología, software, desarrollo, bueno, lo que ustedes imaginen. Son las dos patas. Dejar de importar tanto y empezar a aumentar la capacidad exportadora. Y el tercero